Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos con este punto 535 sobre el bautismo de Jesús. Dice así, lo habíamos dejado a medio leer. Entonces aparece Jesús. El bautista duda. Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo en forma de paloma viene sobre él y la voz del cielo proclama que Él es mi Hijo amado. Es la manifestación, epifanía de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. Así lo narra el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, en el capítulo 3. Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, donde Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan trataba de impedírselo, dice. Jesús le respondió, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bautizado Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Bueno, en primer lugar, ¿por qué existe ese forcejeo entre Juan Bautista y Jesús? Juan Bautista que quería impedírselo. Dice, ¿a qué viene? ¿Pero cómo vienes tú aquí a bautizarte? Pero hombre, esta es la cola de los pecadores. Juan Bautista dice, este no es tu sitio. Tú eres el santo de Dios. Y sin embargo, Jesús no se lo consiente. Y fijaros la respuesta que le da. Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Es una frase misteriosa, pero en la que se esconde el misterio de la redención. Conviene que así cumplamos toda justicia. Por cierto, que este es un tema, este concepto de justicia, tal y como aquí habla Jesucristo de él, es un tema ampliamente tratado por el Papa Benedicto XVI en distintos discursos. ¿A qué se refiere? Se refiere a que el pecado de la humanidad, el pecado de cada uno de nosotros, es una vulneración de la justicia. Justicia entendido como santidad, porque aquí quizás nos puede fallar la proyección que hagamos nosotros en el texto evangélico del concepto del que partimos. Aquí justicia no es decir, ¡ay, ha violado una ley! No, se refiere al orden justo, el orden de la santidad. Todo pecado es una transgresión de ese orden de la justicia, de esa santidad, que es Dios, que es santo, y ha creado el mundo también en ese orden conforme a la santidad de Dios. Luego, todo pecado supone una vulneración. Jesucristo, obviamente, Él es el santo de Dios, y Él, en absoluto ha transgredido ni ha deformado ni el orden de la justicia, pero precisamente la función que el Padre le ha encargado y por la que Él ha venido a redimirnos es para Él, cargando con la injusticia, restablecer la justicia. Es como, es lo que se llama, detrás de este concepto, se esconde la muerte vicaria, la muerte sustitutoria, es decir, Él ha asumido lo que no le correspondía, porque nosotros no éramos capaces de repararlo, Él lo ha asumido para volver a restaurar el orden de la justicia, santidad. Justicia como sinónimo de santidad. Por eso le da esa respuesta misteriosa. Déjame bautizarme, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Es decir, así restauramos el orden de la justicia, de la santidad. Asumiendo yo lo que no me corresponde, asumiendo el pecado de la humanidad, yo le otorgo a la humanidad la capacidad de haber restaurado su pecado. Bueno, como veis, es una frase importante en la que
el Evangelio desde el primer momento, porque el bautismo de Jesús está ya como de una manera adelantando lo que es el misterio pleno de la redención de la cruz. El misterio de la cruz está adelantado en el bautismo de Jesús. Ahora explicaremos esto con un poquito más de detalle, pero esto es muy obvio. Es muy obvio. Obvio me refiero desde el punto de vista evangélico. Cuando uno se familiariza con los textos, ve que, y además luego la tradición cristiana ha hablado del bautismo de sangre. Jesús tendrá un bautismo de sangre en el Monte Calvario. El bautismo en el río Jordán ha introducido, ha significado el bautismo de sangre que Jesús tendrá en el momento cumbre de su vida, cuando llegue la hora de entregar la vida al Padre. Bueno, un detalle importante, y el siguiente comentario es el que hace referencia a que, bueno, después de que tienes lugar ese forcejeo entre Jesús y Juan Bautista, cuando Jesús ya dice, no, sí me voy a bautizarme, hace este signo, aunque sea misterioso y aunque alguno pueda tomarme a mí como pecador, pero entra en el plan de Dios que Jesús se ponga mezclado entre esos pecadores delante de él, en esa fila de los que iban a bautizarse delante de Jesús. Se habría bautizado, pues no sé, un recaudador de impuestos que no hacía más que robar a la gente pobre. Detrás de él habría una prostituta, después estaría no sé quién, y Jesús estaba mezclado entre ellos. Déjame que me bautice, conviene que así se cumpla toda justicia. Bueno, pues entonces es cuando se abren los cielos y el Espíritu Santo en forma de paloma viene sobre Jesús y se escucha la voz del cielo. Este es mi Hijo amado. Hay pues como una epifanía en ese momento. Una epifanía que es como la inauguración fundante del bautismo. Una inauguración fundante. En ella se está recordando que ese que se bautiza es el Hijo amado del Padre. Y se está de esta manera manifestando que en realidad no es Él el purificado, no es Él el que recibe el perdón de los pecados, sino al revés, al contrario, será Jesús en su bautismo, en su acto de humillación y de ofrenda al Padre por el perdón de todos los pecados de la humanidad, será Él el que otorgue al bautismo la capacidad de purificación y la capacidad de transformación de la vida del hombre. Dicho de otra manera, que no son las aguas del Jordán las que purifican a Jesús, sino al revés. Es el Jesús santo el que da a esas aguas la capacidad de purificación, el que le da al sacramento, el que le da al signo sacramental la eficacia del perdón de los pecados y de darnos a participar la condición divina, la filiación divina. Hay un momento de epifanía, un momento de manifestación en el que los cielos se abren, y también no deja de ser una manifestación pedagógica de lo que Jesús ha inaugurado. Jesús ha inaugurado el sacramento del bautismo, Jesús ha inaugurado un camino de salvación. Bueno, y hay una pedagogía por parte de Dios en la que se manifiesta que ser bautizado con Cristo es participar de esa frase, de esa proclamación que hace el Padre: este es mi Hijo amado. Nosotros bien podemos, en el momento en el que participamos de ese signo inaugurado por Cristo, que es el bautismo, bien podemos también escuchar la voz del Padre que dice por cada uno de nosotros cuando hemos sido bautizados: este es mi Hijo amado. Mi Hijo amado. Incluso podemos decir, es mi predilecto, el discípulo amado que era Juan Evangelista, el discípulo amado, el que reclinó su cabeza en el costado de Cristo, no es sino una prolongación de esta teofanía, de esta epifanía
que tiene lugar en el río Jordán. Este es mi hijo amado. Ese es el que se considera a sí mismo cuando escribe el cuarto evangelio, el discípulo amado, que todos tenemos que considerarnos como tales, igual que Juan, el evangelio de San Juan se considera a sí mismo, ¿no? El evangelista como el discípulo amado. O sea, no es una apropiación, no, es que eso que hace Juan, el discípulo amado, lo deberíamos de hacer todos nosotros, considerarnos pues los pequeños, considerarnos, pues me considero el pequeño de casa y veo cómo he sido mimado, cómo he sido querido inmerecidamente. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.